The question from a retrograde mind. ¿Qué es una mente retrógrada? Alguien que piensa para atrás. Alguien que no piensa en progreso, sino en regreso. Alguien que siempre está yendo para lo que no sirve, en vez de ir para las cosas buenas. Y es una mente que todos nosotros, por lo general, tenemos. Y es esa mente la que hace una pregunta, y se la hace a Jesús. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Esa pregunta surge de una mente retrógrada. Y yo le pregunto a ustedes también, ¿cómo se medirá la grandeza de las personas? Hay muchas formas de hacerlo en las que podemos medir la grandeza de las personas, y una de ellas es la física. Puede medirle con 1 metro y decir, mide 6 pies o 8 pies, lo que sea. Pero esa no creo que sea ahí donde está siendo direccionada la pregunta de los discípulos que hacen en este capítulo. Por alguna razón, fíjense ustedes que creo que es un mal que yo personalmente tengo, que siempre estoy sospechando de los discípulos y sus acciones y preguntas. Y por ello les quiero decir que siento un poco de filo, de mala intención, de envidia y celos en la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Yo le siento mala intención. Creo que estos discípulos, a pesar que habían caminado con Jesús por 3 años, y algunos de nosotros por más tiempo, no conocían a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque intentan cambiar o a lo menos influenciar la decisión que Jesús toma con respecto a uno de sus discípulos, especialmente Pedro. Dios le había dicho a Pedro, tú serás el líder de los discípulos. Pero los discípulos quieren cambiar aquello. Y Jesús, hermanos, no puede ser manipulado a cambiar ninguna de sus decisiones, mucho más o mucho menos cuando la decisión que ha tomado nos beneficia a nosotros. Se los digo otra vez porque los dormí con eso. Jesús no puede ser manipulado a cambiar ninguna de sus decisiones, mucho menos cuando se trata de hacerle bien a alguien. Nunca. Gracias a Dios por eso. Y es que nosotros somos así, hermanos. Cuando no nos gusta algo, tratamos de manipular el resultado. Tratamos de cambiar los planes. Y aún hasta Dios mismo. Solo observen el ejemplo del gran profeta Elías. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Se quejó con Dios para que Dios desistiera y cambiara la elección que él había hecho para con el pueblo de Israel. Estaba enojado Elías. Y le dice, mira, Dios, han matado a todos tus profetas y tus altares han derribado y me quieren matar a mí, que soy el único que ha quedado. Sin embargo, Elías, por cómo se sentía en ese momento, no contaba con que Dios siempre tiene un plan seguro, estable y exitoso. No importa si solo un profetilla tenía, si solo le había quedado uno, el plan de Dios siempre va a triunfar. Y nadie le va a cambiar sus planes. No iba a cambiar solo porque Elías consideraba que Israel era infiel. Aunque Israel fuera lo que fuere, la promesa de Dios y su elección permanecería. Aleluya. Aunque Israel fuera infiel, la promesa de Dios y su elección para con ellos permanecería. Y si, hermanos, Elías tenía razón. Él dio su vida por el pueblo, les enseñó a Jehová y después lo andan persiguiendo para matarlo. Dice, ¿sabes qué, Dios? Mátalos. Que desaparezcan. Y Dios le dice, solo porque a ti te han ofendido, voy a matar yo y a cambiar mis planes para con Israel. Elías, estás loco, ¿de cuál fumaste? Dios nunca va a cambiar sus planes solo porque nosotros no nos gustan. Y aquí la respuesta para los discípulos es la misma. Jesús no va a cambiar sus planes, promesas, propósitos con respecto a nosotros solo porque a alguien no les parece. ¿Estoy aburrido? No. Ok. Nada puede cambiar o separarnos de los planes que Dios tiene para nosotros. Se los voy a repetir a todos los que vienen desvelados.
Nada puede cambiar o separarnos de los planes que Dios tiene para nosotros. Y lo que hubo en la pregunta de los discípulos, yo oigo que es un querer manipular, cambiar la decisión de Jesús de elegir a Pedro, el más imperfecto de los discípulos. Oigo a unos que no están felices con eso, hermanos. Fíjense ustedes la promesa que Jesús le hace a Pedro: a ti te daré las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Serás invencible. Y cuando aquellos 11 oyeron eso, a Pedro, si Pedro, hermano, es un pescador, él sabe de pescado, de barcas, de redes, de mar, de agua, pero de dirigir una iglesia, y no les pareció que Dios, que Cristo haya escogido a Pedro para que fuera su líder. Así es que vienen hoy a decirle: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Traducción: ¿habrás escogido a alguien que no es capaz? Y es que Dios tiene esta mala costumbre, hermano, de siempre escoger lo que no nos gusta. Siempre Dios escoge lo que nosotros no esperamos. ¿A quién pusieron de líder? Pero ¿cómo si ese hermano no sabe? Usted no sabe. Porque Dios no escoge por las cualidades que tenemos, sino por el plan que Él tiene. ¿Y cuántas veces nosotros quisiéramos deshacerlo como Elías, solo porque no nos gusta? Y me imagino yo que Pedro, hermano, bocón, imperfecto, siempre queriendo salir adelante, caía mal. Era un tipo que como dicen los argentinos, no importa cómo caía, siempre caía mal. No hay argentinos aquí, ¿eh? Y los discípulos como Elías: Señor, deshace a Israel. Y Dios dice: no, solo porque tiene defectos voy a dejar de elegirlo yo. No. Oigo inconformidad, infelicidad con que a otros se les dé la llave y no a ninguno de ellos. Y en realidad que con esa actitud me alegro que a ninguno se lo hubieran dado. Cuánta infelicidad hay. Que mi esposo no es así como yo quería. Sorry. Que Dios le dé, se lo cambie así, Brad Pitt. No todas tienen la suerte de esta mujer. No todas. No. ¿Y cómo podrían estar felices si ellos fíjate, usted en el capítulo anterior: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Los 11. ¿Por qué te llevaste solo a Pedro al monte? ¿Por qué solo a él le das la llave y lo haces invencible? Y lo hace de una forma tan sutil, porque los seres humanos somos tan sutiles y manipuladores. Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Para que Jesús dé características que no le quedan a Pedro y poder decirle: ¿y cómo elegiste a este más? Pero Jesús no cae en la trampa, porque lo que Jesús escoge, se pueden equivocar todos, menos nuestro Señor. Él nunca se equivoca. ¿A quién escoge? ¿Y cómo, hermano, podrían estar felices si quien hace esa pregunta es porque no está contento con su propia vida? Ellos estaban frustrados que no habían podido echar demonios. También quien hace esa pregunta se está midiendo con los demás. También no tienen la mirada en el propósito de Dios, sino en los defectos de Pedro. Por eso cuando ustedes, adolescentes, gente joven, andan desesperados porque los demás piensan que ustedes no son lo que deben de ser, no se preocupen. El que critica no es problemas, que usted tiene el problema, lo tiene el criticón. Es por eso que dicen lo que digan lo que digan. Estoy feliz por una sencilla razón: porque el que me escogió sabe lo mejor. Yo lo siento medio dormidos todavía. Ellos con esa pregunta denotan una mentalidad retrógrada, carnal, humana y ¿saben qué, hermano? Hasta diabólica. ¿Por qué no dejar que Pedro avance? A todos les va a beneficiar, pero no. Ellos quieren jalar a Pedro.
Y me imagino que eso del mayor en el reino de los cielos solo es una fachada. Ellos están pensando en el reino de ellos. Aquí, nada más que quieren cubrir con lenguaje religioso, espiritual, el reino de los cielos. Están preocupados quién va a ser el mayor aquí. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando Dios nos elige, nos hace promesa, nos manifiesta un futuro exitoso. Lo hace a sabiendas de lo que somos. Cuando Dios lo elige, no es porque usted tiene las características que Él anda buscando, es porque Él le va a regalar esas características a usted que lo harán exitoso. Bueno, en 1982, vuelvo al Parque MacArthur. En 1982 voy caminando yo al Parque MacArthur con un amigo y vienen un par de afroamericanos, un señor con una Biblia que era más grande que él. Y ellos andaban predicando en inglés. Y pasamos hacia al lado y se regresa el afroamericano y me dice, ven para acá, y empieza a hablar en un lenguaje que no entendía, no sé qué decía. Y me decía, no me recuerdo qué, como que Dios me iba a bendecir, algo así. Y yo, hermano, andaba feliz porque Dios me iba a bendecir. 15 años tenía, hermano, como Martina. Y voy. Y yo contento que Dios, pasan 16 años, 17 años, Dios no hace nada. Han pasado 42 años. Y me acuerdo. Y empiezo a ver para atrás y digo, Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha sido bueno. A sabiendas de qué, de lo que soy. Pero fue su promesa. Y cuando nos elige es para el éxito. Por eso, si Dios lo ha llamado a usted, no se preocupe si le está yendo mal. Con Dios nunca le va a ir mal. Con Dios hay momentos malos, pero no vida mala. Dios siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la canción que cantaron los hermanos hoy. Y eso no se entiende, hermanos. Miren, es un proceso por el cual Dios nos hace pasar. Y lo hace a sabiendas de lo que somos. Aún así mantiene su firme elección, promesa y bendición para nosotros. Aunque nos conoce. Por eso, gracias a Dios. Por eso ninguna quiere decir, Dios no va a hacer nada conmigo, todos los defectos que tengo, que he hecho, todos mis pecados. Usted no sabe, porque el plan de Dios es maravilloso. Pero hay algo más que entender. Es que debemos entender, es que la grandeza, la exaltación que Dios nos da, no llega así nomás. Es un proceso por el cual Dios nos hace pasar. Y eso no se entiende a menos que cumplamos con dos requisitos que Dios pone en este capítulo. Y es que, y le quiero decir a ustedes, la mente humana no quiere proceso, quiere ya. Como decía aquel Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. El primer requisito a la grandeza y a la exaltación tiene que ver con el cambio de mente en los humanos. Tiene que cambiar su mente. Hermanos, la mente tiene que cambiar. La mente solamente Dios le da bendición y solamente le exalta cuando cambia. Dios no exalta cuando la mente sigue en su estado natural. The way you're thinking is not the way God wants. God's not going to make you big unless you change the way you think. La mente natural, that's your natural mind, es enemistad con Dios. Piensa lo opuesto a lo que Dios quiere. Está llena de tinieblas y nos lleva en la dirección opuesta a lo que Dios desea para nosotros. Es una mente que tiene las medidas del mundo, hermano, y exige que sean medidas que se respetan, dice. Es una mente que no capta y le molesta la misericordia de Dios. Le molesta la medida de Dios cuando Dios da y no hay méritos. Cuando tenemos cero en una cuenta y de repente nos aparece miles de dólares en la cuenta. Le molesta que Dios haga un depósito en nuestra cuenta cuando no lo merecemos. Como Él, sí, Él. Esta persona, pero si no merece. La mente humana no capta la misericordia de Dios. ¿Los dormía? Dios
es misericordioso con aquel que no lo merece. Es una mente que tiene las medidas del mundo y exige. Ya dije eso, ¿eh? Estoy ya, Señor, hermano, y esto. Le molesta a la mente humana que cuando no hay nada bueno en una persona, Dios se lo pone. Le molesta que cuando no hay justicia para que se acerque a Dios, se acerca a la persona de Dios y Dios toma la justicia de Cristo y se la regala. Usted no merece acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Toma el mérito de Cristo y se lo pone a usted. Y fíjense que me acuerdo, quiero ilustrar esto de esta forma. Antes vivíamos en la 6 y la Oxford, los que conocen el centro de Los Ángeles por la Wilshire. Vivimos ahí años. Y una vez le digo, yo todas las mañanas iba a caminar, todas las mañanas iba a caminar. Y me voy, eran como 10 para las 8, iba caminando y llego al YMCA y está un carro estacionado. Y está un tiquetero, hermano, esos, ¿conocen a los tiqueteros ustedes? Sí. Por ponerle un ticket al carro, contento, seguro el primero del día. Y voy yo corriendo y eran 7:58, todavía me acuerdo. A ponerle, escribiendo hasta la placa estaba, llego y saco una moneda y se la pongo, clic, y se va corriendo. Y aquel policía se me queda viendo y se ve con unos ojos, hermanos, que me quería dar ticket a mí también. Y yo me imagino que es así. Está alguien ahí que no merece nada, además castigo. Llega Dios y le pone la cora que es Jesús de Nazaret, nos da tiempo, nos bendice, nos aplica la bendición de Cristo. No merecemos. Y la mente humana no puede aceptar aquello. Ellos no podían aceptar aquello. Por eso el primer ejemplo Jesús le dice, para poder ser grande, tienen que cambiar de mente, es decir, volverse como niños. Cuando no hay nada bueno, Dios lo pone. Cuando no hay gracia, Dios la da. Y la mente natural no pregunta, hermanos. Si la mente natural solo reacciona, no percibe. Y cuando pregunta, no es para saber, sino para querer aprobar si aquello es correcto. No me han pedido permiso a mí. Y Jesús, sabiendo eso, nos responde que con este tipo de mentalidad no podemos ser exaltados. No podemos ser engrandecidos. Aleluya. Aunque esté aburrido, escuche lo que estoy diciendo, que es bueno. En la mañana me dijeron siga predicando, pero no me dijeron vamos a dar más ofrenda. Por eso. Así es que lo primero que Dios dice es, si quieres ser grande, cambia tu mentalidad. If you want to be greater than what you are, change the way you think. Vuélvete como aquellos que no tienen ego. Los niños, hermanos, no tienen ego. ¿Ustedes saben cuándo se empieza a formar el ego? Aquí con peligro de ser ignorante, porque aquí está la hermana que es psicóloga de niños, pero voy a ser ignorante. A los 8 años usted ya no puede formar más ego. ¿Y cómo somos a veces, hermano? A los pobres niños les pegamos y les decimos, tienes que tener ego. ¿No creen que somos brutos? Estos niños, sean como los niños de Jesús, no tienen ego, no les molesta. Una vez recuerdo que en el trabajo llegó una mujer bien enojada. Yo veía, miren hermanos, yo me habían invitado a mí, yo oraba por los grupos que teníamos varios grupos que atendían a las personas enfermas, y yo estaba encargado de un grupo y había otro pastor que estaba encargado de otro grupo. Y este día no llega este pastor. Y me dice, Nelson, ¿puedes ir a orar? Sí, le digo, voy a orar a este grupo, no conozco a nadie allí. Estaba el jefe del grupo y le digo, bueno, yo siempre con mi grupo orábamos y leí un salmo. Y voy a orar y voy a hacer un salmo. Y mire, hermanos, estoy ahí, ya hago el salmo, toda la reunión. Y después de la reunión me llama mi jefe a su oficina, que era otra pastora, amargada la vieja. Yo no sé cómo podía ser pastora. Es que yo creo que si uno es pastor es para tener alegría, ¿no? ¿Ah? Si sos creyente, para tener alegría, dirigir el culto, está sonriendo.
No, que tengo que ir a predicar. Eso me pasa a veces a mí, pero es que estoy aquí, me alegro. Ya que me echo mi traguito en mi oficina, ya salgo, pero listo. Y me llama Nelson. Yeah, you know what? I heard that you said a prayer in that group. You know that leader is atheist? Me dijo la vieja en inglés. Pero mire, hermanos, yo tranquilo, ¿va? No, le dijo, ok. Y después, hermano, me voy y ella quiso utilizarme de enseñanza para el resto. Y entro yo a la reunión y ella está hablando y a mí se me olvidó que me había regañado. A mí se me olvidó, entré yo con mi lonche y empieza a decir, no quería decir mi nombre, pero algunas personas que oran por los que no quieren. Estaba hablando de mí y yo pensé que estaba hablando de alguien más. Mi ego, yo no tengo ego y me ofende algunas cosas, pero a ver, no me ofendió. Digo, así tenemos que ser como niños, esa mentalidad. No te andes preocupando quién dice que sí está bien lo que haces, quién dice que no está bien, si tenés las características, sino Dios te ha escogido. Crece en aquello, en esa fe y en esa bendición. Hermano, no está así. Tranquilo, sé como niño, vuélvete tu mente, que nada te ofenda. Porque una vez que has vuelto, puedes comprender que en el reino de Dios los valores están al revés. Cuando te vuelves, tu paisaje es otro. Es como que vayas manejando en una dirección y te vuelves y ves otro paisaje. Tal vez vas viendo lo negativo y Dios te dice, vuélvete, deja pensar así. Empiezas a ver las cosas hermosas que hay. Esta semana cumplimos 32 años con mi esposa de casados. Sí. La invité a comer, pero no me ajustó, tuvo que prestarme. Y fuimos a un restaurante que la primera vez que fui, me regalaron una tarjeta de regalo, porque nosotros no somos de restaurantes caros, la verdad. Yo ni como en la calle ni como caro, la verdad. Y agradezco a algunos que ustedes, hermanos Masayo, me invitaron a uno muy bueno aquí. Gracias, hermano, Dios les bendiga, qué rica estaba la comida. Y a ese restaurante fuimos, vamos a aquel restaurante que nos invitaron cuando estábamos en la Noro. Vamos, y fuimos a comer. Y pedimos un especial que es para 2 personas. Porque si individual no salía más. Entonces ahí hicimos la cabuda y sobornamos al mesero y comimos bien. Y después que nos fuimos, esto lo estoy haciendo larga. Le digo a mi esposa, vamos a dar una vuelta. Ok, me di la vuelta ahí. Ya dimos la vuelta. Me dice, vamos a Pacific. Ya todos saben, ¿no?, qué es lo que va a decir. Y nos fuimos allá a la playa y yo no sabía que las vírgenes salían por ahí. Y dije que los católicos pasan por aquí, pero fui allá, cruzamos, y iba manejando y viendo este lado, pura piedra, hermano, pura piedra. Y mi esposa me dice, qué bonito el mar. Nos devolvimos, había helado que ella veía. Y ustedes saben, hermanos, que así es cuando nos volvemos. En su vida, si solo negativo ve, cuando usted se acerca a Cristo, su mente cambia y empieza a ver las cosas hermosas que Dios puede hacer. Por eso dice, vuélvanse como niños. Cambien la mentalidad. Y se da cuenta. ¿Sigo adelante o ya está cansado? Se comienza uno a dar vuelta. Se da uno vuelta y empieza a darse cuenta que uno tiene más capacidad de comprender. Se nos da la voz de Job cuando Dios se le aparece y Job le dice, antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Usted comienza a desvalorar lo que antes era ganancia para usted. Ahora, lo que el mundo considera grande, aquí no sirve. Lo que el mundo considera valioso, aquí es basura. Lo que el mundo desprecia, aquí es recibido por Cristo y transformado. Por eso, el segundo requisito no es cambiar de mente, sino que es que nos humillemos a nosotros mismos. Para ser engrandecido, tienes que humillarte como este niño, dijo Jesús.
Es decir, que reconocemos que la grandeza es el resultado de la humildad. Se lo vuelvo a repetir, la grandeza es el resultado de la humildad. Y aquí este lado, la grandeza, hermanos, es el resultado de la humildad. No es cuánto sabemos, es cuánto amamos, cuánto aguantamos a nuestros hermanos. Reconocemos que aquí comenzamos a pensar con cordura, ya no nos miramos a nosotros mismos con aires de grandeza, sino conforme a la medida que Dios nos ha dado. Reconocemos que el orgullo nos hace pequeños, nos borra, nos hace desaparecer. Aquí en el reino de Dios, Dios no mira al altivo, mas atiende al humilde. En el reino de Dios los valores son al revés. Qué importante es entender eso. Aquí hay paz, hay seguridad y radica en ser pequeño delante de Dios. Aquí es dar importancia a los demás y reconocer que los demás también existen y tienen necesidades. Y si no practicáramos eso en la casa, donde solamente estamos pensando en mí, y el otro está abandonado, que sus necesidades, que se aguante, porque él no me atiende a mí. Una vez que vamos al reino de Dios, cambia la mentalidad, comenzamos a ser felices. Yo sé lo que le estoy diciendo, que es verdad. Hace poco hice un funeral para su sobrina, para la hermana de Ricardo, para Betty, y me pidieron que hiciera la eulogía. Entonces escribí lo que iba a hacer y le hice como una carta. Y cuando estaba escribiendo, solo una cosa me acordaba de ella. Es que las fiestas que hace Víctor, que a propósito son fiestones los que hace Víctor en su casa, nos invitaba. Siempre que llegaba, la primera persona que llegaba a saludar era Betty. Y cuando estaba haciendo, se murió joven, ella 40, 30 años. Y la frase que utilicé para ese funeral fue, la cualidad que ella tenía era que hacía sentir a los demás como que existen. Eso hacía grande a Betty. Yo me acuerdo de ella. Y siempre me acuerdo de eso, cuán importante es la humildad y hacer sentir a los demás como que ellos existen. Por eso es que es importante cuando alguien ha venido, no importa cómo está vestido, Dios le bendiga, qué bueno de verlo. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Nelson, ¿y usted? Yo soy de El Salvador, ¿y usted? Bueno, de Colombia. Bueno, nadie es perfecto, pero bienvenido aquí. Yo oigo cuando canta hermano Juan, yo oigo cuando canta Jesucito, me encanta cuando viene Génesis, me encanta la gente. Para mí eso es ser grande. Grande es cuando reconoces que los demás son importantes. Eso es lo que Jesús dijo. Este es un niño, ¿ves? Aquí, aprendan. No que andan queriendo derribar al pobre Pedro, le andan queriendo quitar la llave. Aprendan que existe y que lo que yo escojo es bueno, y que lo que yo escojo de Jesús no siempre te va a gustar, pero recibirlo, porque el que lo recibe a Él, me recibe a mí. Importante. Y cuando estas cosas se hacen, hermanos, podemos vivir el resto del capítulo, que es orar para que se hagan las cosas, reprender al diablo, arreglar problemas y sobre todo perdonar a los demás. Porque si te han perdonado, mira, aquí hay hermanos que han hecho cosas tremendas y a veces yo ni me dan ganas ni de oír algunas cosas, hermanos, que escucho, pero me acuerdo que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Una vez una hermana vino y me dijo, hermano, fíjese que a mí me toca dar la clase dominical hoy, pero anoche anduve dando unas vueltas, me dijo. Y yo quise preguntar qué clase de vueltas, pero no le pregunté nada. Y me dijo, hermano, me dice, le cuento a usted, pero ¿será que me da permiso dar la clase dominical? Y ya estaba así para que le dijera, no, pecadora, váyase de mi oficina. Digo, claro. Y le digo, hermana, ¿y Dios ya la perdonó? Sí, entonces, ¿qué le voy a andar perdonando yo? ¿Puedo dar la clase? Yo creo. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué te preocupas qué es lo que yo diga? Su nombre es maravilloso y hay perdón para todos.
Hay perdón en Cristo, no importa dónde hayas estado, siempre puedes volver a comenzar si te vuelves como un niño. Te puedes humillar, juntarte con los demás, pedir para que se abra el cielo y las cosas sean desatadas en el cielo y se desaten aquí en la tierra también. Esa es humildad. Esta semana pusimos a dormir a uno de nuestros perros. Sí, con mi esposa y lloramos porque tenía tanto tiempo, nos regaló hermana Emily este perro y enferma y me cobraban casi $6,000 por arreglar y ya solamente ya tiene 18 años, tuvimos que hacer la matemática y bueno, tuvimos que ponerla a dormir. Pero antes de eso la había llevado al doctor y me dijo el doctor, no, está muy mal, pero yo pedí oración aquí. Hermano Oscar, ore por mi perro, por favor, porque yo quiero a mis perros. Yo amo mucho a mis perros, mis hijos se sienten celosos. Y mi esposa también. No, es que hermano, mire, llego y el perro sale a abrazarme, contento, que le dé beso, que le dé abrazo. Llego donde mi esposa, hola amor, me dice. Pero cuando vine, puse oración los viernes. Bueno, a veces no hay nadie, pero los viernes cuando yo tengo necesidad, yo levanto la mano. Porque cuando oramos en grupo, hermano, ¿qué poder hay? Usted necesita algo, venga el viernes a orar. No es porque sea anuncio y porque no tiene mucha gente, de verdad. Pruébelo un viernes, que tiene una necesidad, que su hijo está perdido, que su esposa no lo quiere, que lo quiere dejar. Venga a orar, para que se la termine de llevar. Venga. Donde están 2 o 3, dijo Cristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él es el grande. Esto es hermoso. 2 requisitos para ser grande: volverse y humillarse. Humillarse. Aquí el más grande es el más humilde. El servidor es el más grande, decía Jesús. Y el más grande debe ser el servidor. ¿Cómo se nota tu grandeza? En tu servicio, en tu amor a los hermanos, en que Dios te ha llamado para esto. Y si algo yo tengo en mi corazón es que estoy seguro que Dios me ha llamado a mí y los ha llamado a todos ustedes. No importa lo que la gente diga, el llamado que tenemos es el de Él. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, darle gracias a Dios. ¿Quién se quiere volver?